Vamos a dar inicio a esta clase que es el contexto no es pretexto. Amén. El contexto, ¿quién me puede decir en breves palabras qué es el contexto? Vamos a ver lo que dice aquí el estudio. Introducción. Hay personas que se aferran a un defecto o debilidad para no hacer lo que Dios les ordena. Sin embargo, Dios puede usar la debilidad de ellos para fortalecerse Él en ellos y que alcancen lo que el Señor les mandó en su nombre. El contexto, supongamos, vamos a una cita bíblica aquí. Hechos 24, perdón, Mateo 24. Del 1 al 2. Fíjese lo que dice del 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuál es el contexto ahí? Que no quedará nada. De lo que Dios les está hablando. ¿Mande? De lo que Dios les está hablando. ¿De qué les está hablando? De que no quedará nada. El contexto está ahí. Jesús predice la destrucción del templo. O sea, el contexto en que se están dando esas citas es en que Jesús les está hablando de la destrucción que vendrá. Ahora, si usted lee más adelante, dice señales antes del fin. Y estando él sentado en el templo de los Olivos y sus discípulos se acercaron aparte y diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas señales y qué habrán de su venida y del fin del siglo? Eso dirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Cuál es el contexto aquí? El contexto es las señales del fin. O sea, ¿a qué se está refiriendo eso que está hablando Jesús? Está refiriendo a las señales que vendrán. Ese es el contexto. ¿Sí? Porque aquí, si usted lee todo esto, dice aquí, verso 6: y oiréis de guerra, rumores de guerra, mira que no os podéis, porque nada serio que todo acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambre, terremotos, diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán en aquel entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuál es el contexto? Las señales. O sea, entonces el contexto que se está refiriendo, a lo que se está refiriendo ahí, es a las señales del fin. Entonces, si usted lee un versículo solamente de esta porción, vamos a leer el verso 13: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿En qué contexto Jesús está hablando ese versículo? Pero ¿en qué contexto lo está diciendo Jesús? Lo está diciendo en cuestión del fin del mundo, o sea, en las señales del fin. O sea, se está refiriendo a las señales del fin del mundo. Entonces, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Aunque nosotros lo usamos en otro contexto, supongamos pudiéramos usarlo en el contexto del matrimonio. Dijéramos: si usted persevera hasta el fin con su esposa, si usted persevera hasta el fin con su esposa,
O sea, ya lo estoy usando en un contexto diferente, en el contexto del matrimonio. ¿Me explico? Entonces, podemos usarlo en diferentes contextos. Supongamos, vamos a ver otra cita bíblica, ¿qué cita bíblica pudiéramos mirar? Vamos a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, ¿de qué se habla ahí? Sin leer la porción, ¿de qué se habla? Del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu, ¿verdad? Cuando el Espíritu fue derramado. Entonces, toda esa porción se está hablando en el contexto del derramamiento del Espíritu. Supongamos usted y yo estamos platicando, pero estamos platicando sobre un tema. Supongamos, al hermano Juan le gusta hablar sobre el tema la fe. Y él habla mucho de la fe. Entonces, si tú hablas con el hermano Juan, de repente está hablando y el hermano te empieza a sacar citas bíblicas, pero ¿en qué contexto las está usando? En el contexto de la fe. O sea, lo que él está, todo lo que él está hablando, lo está usando para dar a entender la fe. ¿Me explico? Entonces, toda esta cita bíblica de Hechos capítulo 2 está hablando para dar a entender lo que sucedió del Espíritu Santo en ese día. Entonces, cuando hablamos de Mateo 24, toda esa cita bíblica que Jesús habló estaba refiriéndose a algo, a las señales del fin, o sea, en el contexto del fin del mundo. Entonces, si hablamos de Efesios 5:21, dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. ¿En qué contexto lo está usando Pablo el apóstol? En el contexto del matrimonio. Entonces dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Ahora, esa cita bíblica la puedo usar yo también como pastor. Someteos los unos a los otros. Ovejitas, sométanse. Ya lo uso en el contexto, ¿verdad?, de pastor a oveja. Pero Pablo lo está usando en el contexto de el matrimonio. Esa es otra clase, ¿verdad?, para explicar bien todo lo que es el contexto. Pero vamos a mirar el contexto, no es pretexto. Porque el contexto también se puede usar en otra área. Como dice aquí, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo es bueno y hermoso cuando ocurre en su debido tiempo. Casarse es bello, pero no a los 13 años. ¿A qué no es bello casarse a los 13 años? Dice, tener hijos es una bendición, pero no a los 12 años. Claro que no. Debemos aprender a esperar el tiempo de todo. Aún Dios sabe esperar el día indicado para cada cosa. Dios hace todo a su tiempo, a su debido tiempo. Y dice aquí, Gálatas 4, del 3 al 5, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud a los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino ¿qué? ¿Qué quiere decir el cumplimiento del tiempo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Ah? Cuando se cumplió la fecha, el día, la hora, dando a entender en que Jesús vendría. Dice, o cuando Jesús rescataría a la humanidad, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, ¿cuándo lo envió? Cuando se cumplió el tiempo en que Dios iba a enviar a Jesús. O sea, Dios no lo envió en cualquier fecha, no lo envió cuando se le antojó. Él ya tenía un tiempo señalado para enviar a Jesús. Pero Jesús no vino al azar, Jesús no vino a esta fecha me quedo para ir para abajo, no. Él ya estaba señalado el día y la hora. ¿Cuántos saben que ya está señalado el día y la hora en que Jesús va a venir? Ya está, pero usted y yo lo sabemos. Dice, el día ni la hora, nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos.
Nosotros no lo sabemos, Dios sí sabe. Él sabe cuándo va a venir. Porque ya está, y eso dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando en el tiempo que se cumplió, o sea, cuando llegó el tiempo para que se cumpliese lo profetizado, de que Jesucristo vendría. Se cumplió el tiempo, llegó el tiempo y se cumplió lo que se profetizó. Entonces dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces dice aquí en Hechos 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuando llegó qué? El día. O sea, había un día y era una fecha. ¿Y qué es Pentecostés? Hermana Partida, ¿qué es Pentecostés? No. Pentecostés. Bueno, como una fiesta, ¿qué fiesta? Pentecostés. ¿Ah? ¿De las primicias de qué? De los primeros frutos de la tierra. O sea, escucha bien, y eso ya se lo enseñé. La fiesta del Pentecostés era una fiesta. No se le llama Pentecostés porque el Espíritu Santo descendió. No, el Espíritu Santo descendió en ese día. En ese día que se estaba celebrando una fiesta. Se estaba celebrando una, pongamos en el julio 20, se celebra mi fiesta, mi cumpleaños. Y que ese día viniera Jesucristo. Jesucristo vino en julio 20, el día del cumpleaños de José. ¿Sí me explico? Pero, o sea, no era el Pentecostés, no quiere decir que lo del Espíritu Santo, no. Pentecostés es una fiesta judía. Es la fiesta de los primeros frutos del producto de la tierra. Por eso es que había mucha gente de todas las naciones, porque estaban celebrando una fiesta. Había party. Era el día del Pentecostés. Era una fiesta judía que se celebraba cada año. Y da el caso que en ese día preciso el Espíritu decide descender. En el día del Pentecostés, o sea, en el día de esa fiesta judía, el Espíritu desciende en la fiesta de los primeros frutos. ¿Y cuáles fueron los primeros frutos? En el Espíritu. Los discípulos, las almas, aquellas 3,000 almas que se convirtieron, la primer cosecha. O sea que era un evento, hermano, histórico, profético, y a la misma vez simbólico, porque estaba simbolizando lo que la fiesta literalmente se estaba celebrando. Eran los primeros frutos, las primicias de la cosecha. Y vino el Espíritu Santo y dice, pues yo le voy a dar la primera cosecha también de almas. Y ¡shum! Vino el Espíritu Santo y se convirtieron 3,000 almas ese día. Esa es la fiesta de Pentecostés. Entonces dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día llega. El Padre esperó el día adecuado para enviar a su Hijo, ¿sí o no? Jesús esperó el momento preciso para morir en la cruz, ¿sí o no? Jesús esperó el momento preciso para bautizarse también, ¿sí? ¿A qué edad se bautizó Jesús? 33. A los 30. Hermanos, ¿qué está pasando con ustedes? Pónganse las pilas. A los 30 se bautizó. 30 años. A los 30 años Jesús se bautizó. Jesús se bautiza a los 30 años. ¿Por qué a los 30 años? Vamos a ver una pregunta aquí. ¿Quién sabe por qué Jesús se bautizó a los 30 años? Bueno, Pedro, ¿usted sabrá? Porque en aquellos tiempos nadie podía ejercer un ministerio, algo así, para los judíos.
esa era una edad clave para ejercer un ministerio, hacer más o menos por ahí la fe. Ah, sí. Ok, ¿alguien más? Gracias, hermano. Pedro, gracias. Porque así estaba escrito. Aleluya. ¿Ah? Ajá. Porque estaba preparando el camino. Sí, pero ¿por qué a los 30 años? ¿A qué años se bautizó? ¿A qué años Juan empezó el ministerio? ¿Cuántos años tenía Juan el Bautista cuando empezó su ministerio? ¿Sabe a cuántos años tenía Juan el Bautista cuando empezó el ministerio a predicar en el río Jordán? 30 años. ¿Y sabe cuántos meses predicó Juan el Bautista o cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo predicó Juan el Bautista en el río Jordán? Arrepentido, generación de víbora. 3 meses. ¿Cuánto tiempo predicó Juan el Bautista en el río Jordán? ¿Cuánto dijo el hermano? 3 meses. 3 meses. No. 6 meses. 6 meses y lo decapitaron. 6 meses. Pero fíjense, ¿desde cuánto tiempo se preparó Juan el Bautista? ¿Desde cuánto tiempo duró Juan el Bautista para convertirse en el profeta que predicaría a la edad de 30 años? Desde el vientre de su madre. Amén. Desde que nació ese niño fue apartado y consagrado para Dios. Y se santificó por 30 años para predicar 6 meses. Santo. Y usted se quiere preparar 6 meses para predicar 30 años. Pero Juan el Bautista se preparó 30 años para predicar 6 meses nomás. Y usted al revés, se quiere preparar en 6 meses para predicar por 30 años. Entonces Jesús se bautiza durante el periodo de los 6 meses de Juan el Bautista. Al cumplirse los 6 meses, lo decapitan a Juan el Bautista. Jesucristo sigue el ministerio y dura 3 años y medio predicando. Pero ¿por qué se bautizó Jesús a los 30 años y empezó su ministerio a los 30 años? ¿Y por qué Juan el Bautista empezó su ministerio a los 30 años? ¿Por qué? Porque supuestamente los estudios la gente judía entendía que el hombre realmente llega a su madurez a la edad de 30 años. Antes de los 30 años es un mocoso, ignorante, inmaduro, juguetón, que no sabe lo que realmente quiere en la vida. El hombre desde que nace a la edad de 30 años tiene que madurar. Si a los 30 años no madura, siempre será un niño en su vida. Tendrá 40, 50 años y no va a madurar. Si no maduró a los 30, ya se quedó niño. En su manera de pensar, en su manera de actuar. ¿No ha mirado gente así usted? Que son ya bigotones, viejos, barbudos, ya adultos y parecen niños. No maduran, no son serios, no se conducen con entendimiento, con seriedad y con madurez en cuestión, ¿verdad?, de su vida. Entonces, calculaban que a la edad de 30 años el hombre llegaba a una madurez y que a esa edad ya el hombre ya sabía lo que quería. Ya había decidido lo que iba a hacer. Entonces Jesús a la edad de 30 años llega a un punto de madurez. Juan el Bautista llega a un punto de madurez. Ya no iban a jugar con su vida cristiana. Ya no iba a ser un juego el evangelio. Iba a ser serio, responsable, comprometido, dedicado. ¿Me explico en esta hora? En vez tenemos más de 30 y no más no. Y dice amén todavía. Amén. Nomás no se da el grado a veces.
Gracias a Dios usted sí. Por eso que están aquí, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿me está entendiendo en esta hora? Interesante, ¿verdad? Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que entendamos que Jesús esperó el momento preciso, ¿verdad?, para bautizarse, el momento preciso para morir en la cruz. A Jesucristo no lo mataron, Jesucristo se entregó a la muerte por amor a nosotros. Jesucristo no lo capturaron, Jesús se entregó. Jesús le dice a sus discípulos: el tiempo ha llegado y la hora es en que el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Entonces Él se iba a entregar. Él permitió. En ocasiones lo quisieron matar y dice que pasó por el medio de ellos y no le pudieron hacer nada porque el tiempo no había llegado. Porque todo lo tenía fríamente calculado, como dice por ahí. Todo lo tenía bien señalado en su tiempo debido, en su tiempo, ¿verdad?, que se iba a cumplir cada cosa. Entonces dice aquí, nosotros también debemos esperar el tiempo de Dios para nosotros. Hacer las cosas antes del tiempo no es bueno, ni tampoco es bueno hacerlas después del tiempo de Dios. Las cosas correctas se hacen en el tiempo correcto. Dios tiene planes y también tiene tiempo para cumplir esos planes. Dice aquí, hay personas que se quejan del lugar donde nacieron y del barrio en que crecieron y de la familia que tuvieron. Escuche bien. ¿Usted cree que Dios se equivocó con la familia que le dio? ¿Con sus papás que les dio? Pero ¿cuánto renegamos de cuando éramos jóvenes? De los padres que nos dio Dios. ¿Cuántas veces no renegamos del papá y de la mamá que Dios nos dio cuando éramos niños? Y soñábamos con irnos de la casa cuando creciéramos. Pero Dios nos los dio. Usted no los escogió. Esos fueron los padres que Dios te dio. ¿Ah? Entonces dice aquí que hay personas que se quejan del lugar donde nació. Hay gente que dice: si yo nací acá en México, en El Salvador, todo pobre, y por eso que soy pobre. Y se quejan. Y nunca estudié, siempre en el campo trabajando duro. No, si yo hubiera nacido en la ciudad, hubiera sido otra persona. Si hubiera nacido con gente rica, no, olvídate, estuviera bien fino ahorita. O sea, nos quejamos de dónde nacimos y de quiénes fueron nuestros padres, de dónde crecimos, el barrio donde crecimos. Nos quejamos, ¿verdad?, de todo eso. Y es ahí donde vamos a ir explicando un poquito. Dice, le echan la culpa al contexto por su fracaso. O sea, cuando hablan del fracaso, dicen es que yo nací pobre. O sea, hablan en el contexto de su pobreza, en la que nacieron y en la que se criaron. Y usan ese pretexto del contexto en que fueron criados. Dice, yo crecí en la pobreza y por eso es que soy pobre. Yo nací sin padre. Nunca conocí a mi padre y nunca recibí amor de padre, dice la gente. Y por eso no puedo dar amor. O sea, se excusan en el contexto de su vida. Se excusan en el contexto de lo que ellos vivieron, de lo que ellos estuvieron rodeados, de falta de amor, de violencia doméstica, de maltratos, de abuso. Y dice, es que yo soy así porque así fui criado. Así, y yo fui muy sufrido de niño y por lo tanto ahora yo soy así. Por eso es que el tema dice, el contexto no es pretexto. Porque decimos, ¿verdad?, y usamos todo lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que experimentamos en el pasado, el contexto de nuestra vida, el contexto de toda nuestra trayectoria, y lo usamos y testificamos. Y es que yo fui un niño abandonado, y es que a mí me abusaron de niño, y es que esto y que el otro, y entonces usamos eso
para decir, por eso es que yo no puedo amar, por eso es que yo no puedo perdonar, por eso es que yo no puedo ser bendecido, por eso es que yo no puedo servir a Dios porque tengo mucha amargura de mi pasado. Entonces agarran el contexto de su vida pasada o de lo que vivieron y lo usan como excusa para no ser felices ahorita, y para no hacer cambios ahorita, y para no hacer la diferencia ahorita. ¿Me explico en esta hora? Entonces no podemos nosotros estar agarrando el contexto de nuestra vida, ¿verdad?, de lo que me pasó a mí, para decir, por eso es que ahora yo vivo así. No, por eso es que cuando venimos a Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, tu contexto del pasado quedó atrás, ahora eres nueva criatura. He aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, dice aquí, le echan la culpa al contexto por su fracaso. Mucha gente pone el contexto de pretexto y por eso fracasa. El contexto no es un pretexto, pues ninguna circunstancia nos puede alejar del amor de Dios, ni de los planes que Él tiene para nosotros. Entonces quiere decir, hermano, que ninguna circunstancia nos puede alejar de Dios. No puede usted decir, yo no puedo servir a Dios porque ahorita estoy lleno de problemas en mi hogar. Mi esposa no me quiere abandonar y cosas por el estilo. Entonces no podemos usar eso para decir no puedo servir a Dios. En las buenas y en las malas hay que echar para adelante. ¿Me explico en esta hora? O no puedo servir ahorita, pastor, porque no tengo dinero, no tengo trabajo y me cuesta servir a Dios así, tengo que andarme rebuscándolas por ahí, por acá. No puedo servir. Entonces, no podemos agarrar la excusa y decir, vea, no tengo dinero y por lo tanto no puedo servir a Dios. No tengo dinero y por lo tanto no puedo diezmar. No, ninguna excusa hay. No agarres tu contexto y lo uses como un pretexto para no hacer lo que tienes que hacer. Porque mucha gente está llena de puros pretextos. Ustedes no, gracias a Dios, ¿verdad que no? No hay pretextos en su vida. No hay excusa alguna. Ustedes son lindas personas, ustedes son muy esforzados y muy valientes. Gente muy decidida. Entonces dice aquí, dice, el contexto no es un pretexto, pues ninguna circunstancia nos puede alejar del amor de Dios ni de los planes que Él tiene para nosotros. Tú puedes decir como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:38, dice, por lo cual estoy seguro. ¿Cuántos están seguros? Dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que viene por delante, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínense lo segurísimo que ese amigo estaba. Dice, nada, o sea que él pone la lista y dice, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, me aparta a mí de Dios. Pero ¿qué dicen los amigos? Ay, pastor, no puedo servir. Es que las mujeres son mi debilidad. Es que la cerveza es mi debilidad. Es que el trabajo es mi debilidad. Es que el dinero es mi debilidad. Por tu debilidad te vas a perder. Déjate de cosas. Afirmate bien en Cristo Jesús. Díceme. No podemos agarrar eso como pretexto. Y el apóstol Pablo sacó todo de mí. Ni lo presente, ni lo que viene por delante, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Tú tienes que estar anclado, tu alma tiene que estar anclada en Cristo Jesús.
¿Qué pasa con un barco cuando suelta el ancla? Ahí se queda. Se queda el barco. Así el mar se ponga bravo. Allí el barco ahí está. Se destruye, pero no se mueve de ahí. Puede perderse la embarcación y la gente puede morir, pero no se mueve el barco de ahí porque está anclado. Soltaron la gran cadenota y la gran anclota se fue a la profundidad del mar y ahí lo detuvo, se ancló el barco. Y vinieron las olas y golpearon contra el barco y lo azotaron, el agua se les metió, la gente se ahogó, pero el barco ahí quedó. Aunque pedazos de él quedaron nomás, pero no se movió porque estaba anclado. Y así nuestra vida tiene que estar anclada en Cristo Jesús. Que nada ni nadie nos aparte del amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dice aquí, donde tú miras un obstáculo, Dios ve una oportunidad. Donde tú miras un pretexto, un obstáculo, una oposición, Dios mira una oportunidad. ¿Qué es lo que te impide? ¿Cuál es tu obstáculo para salir a Dios? ¿Cuál es tu oposición que no te deja enderezar tu vida con Dios? ¿Qué es tu pretexto? ¿Cuál es tu excusa para no afirmarte bien con Dios? Dice aquí, no importa si eres débil en algo, esta es la oportunidad que Dios ve para hacerte fuerte. Dios te mira débil y ¿qué dice? Esta es mi oportunidad para hacer fuerte a este. Porque Él dice que agarró lo débil del mundo. ¿O no lo agarró lo débil del mundo? Para avergonzar a qué? Al fuerte. Para avergonzar al fuerte. Al que se cree que todo lo puede. Agarró el más debilucho y dijo, no, a este débil yo lo hago fuerte. En otras palabras, no importa si eres débil en algo, Dios usa esa debilidad para mostrar su poder y su gloria, y Dios te quita de ser débil y te hace fuerte. Por eso es que Joel dice, diga el débil, fuerte soy, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos vivir poniendo excusas siempre. Que no puede. Hermano, es hora que predique. Ay, pastor, yo no sé cómo. Hermano, cree que puede ir a hacer la obra misionera. Ay, pastor, mejor mande por quien debe de mandar. Hermano, cree que puede abrir una célula. Ay, hermanito, mire, mejor ponga a fulanito, a sutanita, porque ellos sí, como que tienen más arranque. Pues no pongas excusa, porque quien te llamó es fiel para usar tu vida y para levantar tu persona, para honra y gloria de su nombre. Por lo tanto, no podemos vivir poniendo excusas en todo lo que vamos a hacer para Dios. Hermano, usted es bueno para trabajar. Amén. Cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, le dijeron, habla inglés. Oh, yes. Y no sabía nada. Yes. Y de yes no salía. Decía, hoy no te voy a pagar. Oh, yes. ¿Por qué? Porque no hablábamos inglés. No sabíamos. Pero éramos aventados. Nos aventábamos a trabajar. Y nos decían, ¿sabes usar esta maquinaria? Oh, yes. Y puro bueno. Entienda, ¿y cómo se aprende? Es que mi pueblo es diferente. En mi pueblo es manualista. Pero porque es aventado. Somos aventados para el trabajo. ¿Sabes hacer aquello? Aunque no sepa, lo hace. Amén. Con tal de agarrar la chamba, usted dice que sí. Sí lo hago. Estoy dispuesto, amén, lo que sea. Si así fuéramos con Dios. ¿Sabes dirigir una célula? Sí, amén, Señor. ¿Sabes predicar? Amén, Señor. Nunca lo he hecho, pero vamos a entrarle. ¿Sabes dar un estudio? Amén. Sí. Porque muchos de nosotros así nos hicimos cuando llegamos a los Estados Unidos. Así nos forjamos.
llegamos a crecer o llegamos a lograr tener chamba o lo que sea, porque usted dijo, sí puede. ¿Qué dicen los latinos? Nosotros hacemos lo que los otros no hacen. El trabajo duro y pesado. Y se pone ahí, mete el humo al sol y el fuera al agua. Y se pone a trabajar duro. Cuando Dios le diga, hijo, va a predicar, sí, amén, Señor, amén, amén, amén. Hijo, vas a dirigir, amén, Señor, a gloria. Estaba esperando que me dijeras, listo estoy. ¿Sí? Eso me hacía falta. Eso es lo que necesitamos. No poner excusas a Dios. No ponerle pretexto a Dios. Dios te va a usar grandemente. Pero a veces le ponemos, es que Señor, no me he preparado, no tengo Biblia, no tengo estudio, necesito prepararme más. Estás hablando en el contexto de tu ignorancia, de lo que no sabes. No importa que no sepas nada, si Dios es poderoso, Él es el que va a usar tu vida, Él es el que va a hablar a través de ti, Él es el que te va a usar. Gloria a Dios. No pongas excusa, no pongas pero. No uses tu contexto de tu situación para decir, Señor, esta es mi excusa. No tengo conocimiento. Nunca lo he hecho. ¿Qué estaba diciendo Moisés a Dios cuando Dios lo mandó a predicarle a Faraón y a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud? Digo, Señor, es que yo no sé hablar. Soy tartamudo. No me vengas con que soy tartamudo si yo te conozco. Bien que enamoraste a Séfora. Ahí no se te trabó la lengua, muchacho. Como para enamorar a la ñora, así no se le trabó la lengua, no puso. Ahí bien le fluía. Bien le fluía el habla, Moisés. Hasta poeta parecía conquistando a Séfora. Pero Dios le dice a Moisés, así como conquistaste a Séfora, así vas a ir a conquistar a todo mi pueblo y lo vas a sacar de Egipto. Señor, pero yo no sé hablar. Y empieza ahí con el contexto de su tartamudez y que no sabía hablar y que era muy poco de palabra y que aquí, que allá. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? No me vengas con esas excusas. ¿Por qué? Porque no podemos usar el contexto de nuestra situación, el contexto de lo que hay o no hay en nuestras vidas, para decirle al Señor, Señor, no puedo, porque todo lo va a hacer Dios, pero a través de ti. Y si tú no te lanzas, Dios usará a alguien que se lance. Pero te va a demandar el Señor. El Señor te va a reclamar un día por lo que tenías que hacer y no hiciste. Por lo tanto, ya no pongas excusa. Levántate en el nombre de Jesús y haz la obra que Cristo te ha llamado a hacer. Amén. Amén. Por eso es que dice aquí, no importa si eres débil en algo, esta es la oportunidad que Dios va a hacer para hacerte fuerte. Amén. ¿Y tal, hermano? ¿Ah? Ay. Se libraron. No hay tarea. ¿Cuánto alaban a Cristo Jesús? Dice, y en su fuerza o en la fuerza de Dios podrás alcanzar lo que Dios te ha prometido. ¿En qué fuerza vas a alcanzar lo que Dios te prometió? En la fuerza de José Díaz, en la fuerza de Rafael Arma, en la fuerza de Juan Rodríguez, o de Estanislao Rodríguez, o de Ana Lilian Piché, o de María Elena Magdalena Partida, o de José Alvarado, o de Pedro Regalado, o de Blanca Corena, o de Giovanni Corena, o de Murcio. No, no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando Dios te manda a hacer algo, ¿por qué ponemos excusa? Si no eres tú, es Dios en ti.
¿Cuál es tu excusa? ¿Por qué te estás excusando tanto? ¿Por qué dices yo no puedo? ¿Por qué dices más adelante? ¿Por qué dice pastor busca a alguien más? ¿Por qué dice pastor yo no sé nada? ¿Por qué? No pongas excusas. Dios no acepta tus excusas. Dios quiere gente decidida, gente que se lance, gente atrevida. Si yo no sé predicar, yo no sé ni hablar, hermano. Si yo hablo aquí por la misericordia de Dios, yo no sé hablar. Yo soy bien calladito. ¿Sí? Lo que pasa es que soy atrevido, me lanzo en el nombre de Jesús y me pongo a hablar. Hago el bosqueo y digo, Señor, en tu nombre. Pero no podemos vivir poniendo excusas. No. Tenemos que soltarnos y dejar que Dios nos use. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo fluya en nosotros y a través de nosotros. Amén. Entonces, hubieron muchas personas en la Biblia que no pusieron sus ojos en su contexto y alcanzaron lo prometido. O sea, muchas personas en la Biblia no pusieron su mirada en su situación, en su contexto en el que estaban viviendo, sino que pusieron su mirada y su confianza en Dios, que los estaba llamando y alcanzaron el éxito, alcanzaron lo prometido, alcanzaron lo que Dios quería que alcanzaran. Hay muchos que quieren alcanzar lo que Dios quiere, pero no lo alcanzan porque están llenos de excusas, llenos de pretextos. Y por eso no podemos seguir con pretextos en nuestras vidas. Tenemos que sobresalir y mostrar que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Dice amén en esta hora. Dice, pues aunque nacieron en un contexto que muchos pueden calificar como equivocado, Dios los sacó triunfantes. Y vamos a ver a estas personas. Abraham, número 1. Abraham, el padre Abraham. Y aunque Abraham no podía tener hijos y su mujer era estéril, le creyó a Dios y nació para dar a luz una nación. ¿Qué pudo haber dicho Abraham? Señor, no te estés riendo de mí, no te estés burlando de mí, Señor. Te estás riendo de mí porque soy anciano y ya estoy casi muriendo, mi mujer también, y toda su vida ha sido estéril. Te estás burlando de mí, Señor. Abraham pudo haberse caído en tristeza, pero dice que él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Y él no usó su situación como su contexto de su vida que estaba viviendo como un pretexto para decir, Señor, yo no puedo llegar a ser padre de mucha gente. Yo no puedo. Yo no voy a llegar a ser padre de mucha gente. Él nunca dijo eso. Al contrario, él dijo, yo voy a ser padre de mucha gente. Yo imagino que el padre Abraham sacaba a Saraí, hermano, a Sara de la mano, se la llevaba a la playa, vamos a ver a la familia, le decía. No tenía nada todavía viejito. Dice, vamos a ver a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos. A la tercera, a la primera, a la segunda, a la tercera y hasta la cuarta y quinta generación. Vamos a verlo, y se la llevaba a la playa, a caminar a la orilla del mar. Y dice, mira, así será nuestra familia, como las estrellas que están en el cielo y como la arena que está aquí en la orilla del mar. Todos estos, y Sara bien volada, dice, ándale pues, viejito, ¿qué esperas? Entonces, ¿por qué? Porque ellos le creyeron a Dios. Ellos le creyeron a Dios. Ellos nunca estaban, Señor, nunca, ya estamos casi muy muertos, ya estamos muy ancianos, ya no hay esperanza alguna. No se puede. No usaron ese contexto de su vida para usarlo como pretexto, sino que ellos dijeron, amén, Señor. Si tú lo dices, así se va a llevar a cabo. Tú lo vas a hacer, tú lo vas a lograr. Y claro, fue Dios el que hizo el milagro, no fue ellos. Dios los usó a ellos, pero fue Dios el que le dio vida a esa matriz. Fue Dios el que fortaleció a Abraham. Fue Dios, no fueron ellos.
Fue Dios el que los fortaleció. Que por eso la próxima vez que Dios te ponga a trabajar, ya no pongas pretextos, ya no pongas excusas, ya no digas no puedo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ya no digas Señor, busca a alguien más, no, porque Dios no te hubiera traído y no te hubiera buscado a ti. Tal vez alguien le dijo al Señor, Señor, busca a alguien más, y te rescató a ti. Dijo, este sí va a ser mi voluntad. Y ahora estamos igual que los otros. Tal vez el que te habló a ti de Cristo le dijo, Señor, yo no puedo, yo no sé, manda a alguien, por algo. Entonces Dios te rescata a ti. Dice, no, ahora este sí va a dar el grado. Y por eso es que tú estás aquí. Porque Dios dice que tú sí vas a dar el grado. Tú sí puedes hacer el trabajo de Dios. Tú sí puedes cumplir con el llamado que Dios te ha hecho a tu vida. Amén. Amén. De cuando Dios lo llama a Abraham, ya era un anciano. Dios no le dio el reto de conquistar una ciudad. A su edad hubiera sido fácil organizar un ejército con su sabiduría. O sea, Abraham pudo haber, si Dios le hubiera dado el reto de conquistar una ciudad, como quien dice Josué conquistando Jericó. Dios le dio el reto a Josué de conquistar Jericó. Le dijo, marchen y denle vuelta a la ciudad y al último griten y los muros van a... Y ahí iba Josué con ese reto y lo logró. Abraham era un hombre sabio, tenía cabeza ese amigo, parecía político. Y fíjese que Dios no le dio el reto de tomar una ciudad. Dios le dio el reto de levantar una nación. De levantar una nación a través de él. Y fíjese bien aquí, dice, a Abraham se le dio el reto de engendrar un hijo en Sara, siendo Sara estéril. Y la Biblia dice que Abraham tenía su cuerpo como ya muerto. Esto quiere decir que Sara no podía, ni Abraham tampoco podía tener intimidad con su mujer. Abraham ya no podía y su esposa era estéril, pero sin embargo le creyó a Dios. Cuando Dios habló con Abraham, Sara estaba escuchando al otro lado de la puerta. ¿Cuánto alaban a Dios? Imagínense, Abraham aceptó el reto, aceptó. Dijo, Abraham, tú vas a dejar encinta a tu mujer y ella va a dar a luz un hijo y ese hijo va a ser con promesa y de él va a salir una nación. Abraham le creyó a Dios, se cegó completamente en la promesa de Dios. Y dice aquí, cuando Sara oyó que Dios le prometió un hijo a Abraham, con Sara su mujer, Sara se empezó a reír. Y Sara dijo otra vez, voy a tener placer con mi esposo. Y eso ya va más, ¿qué quiere decir eso? Cuando Sara dijo eso. ¿A qué se refiere que Sara iba a tener placer con su esposo? ¿Alguien sabe? Porque acuérdense que Sara nunca había tenido hijos. Hay mucha gente que dice que hablar de que en el matrimonio, la sexualidad y todo eso es pecado. Pero Dios mismo habla aquí en la Biblia. Y dice él que cuando Abraham, ¿verdad? Y Sara empezó a reírse, y dijo Sara, dijo, tendré otra vez placer con mi esposo. ¿De qué placer estaba hablando? ¿De qué placer? De la intimidad. De la intimidad. Hay gente que dice, no, pues del hijo. Placer de tener un hijo. ¿A qué se estará refiriendo? ¿Al placer de tener un hijo o de la intimidad? De la intimidad. ¿Por qué no del tener hijo? Porque todavía no lo había hecho. Porque nunca había tenido. Y Sara dijo, volveré a tener placer. O sea que esa mujer dijo, me voy a gozar otra vez. ¿Quiere decir que la intimidad es buena, sí o no? Sí. ¿Es buena? Hey, Sí. every day. Por eso no esté muerto. No se sienta que no puede. Aleluya.
¿Me explico en esta hora? Amén. Entonces necesitamos entender. Hay gente que dice, pastor, eso, no hable de eso, eso está feo. No, no, no. Es que es necesario que entendamos que tener placer dentro del matrimonio no es pecado delante de Dios. A Dios le agrada. Por eso Dios nos hizo de esa manera. Dios nos dio ese momento de placer. Entonces, pero Sara, cuando dice, volveré a tener placer con mi esposo, no se está refiriendo a que iba a tener una criatura, está refiriendo a que iba a experimentar el gozo de tener a su marido y de su brazo. Explico en esta hora. Ajá. Se rió en parte porque dice la escritura que ella dudaba un poco, pero se rió también de que iba a volver a tener placer, porque ella dijo, volveré a tener placer con mi esposo. Entonces en ella hubo como que su rostro se le alumbró, y gloria a Dios, que bendición. Entonces, y eso está en la Biblia, eso está en la Biblia. Entonces, pero esos temas los vamos a dejar para cuando demos ya consejo matrimonial solamente a los matrimonios. Entonces dice aquí, yo me imagino a Sara diciéndole a Abraham, ya oí lo que Dios te dijo, así que no te hagas el loquito, vení para acá, hijo. Hoy es una noche de gloria. Dice amén en esta hora. Yo imagino a esa viejita, dijo, volveré a ven para acá, ya te escuché. Yo estaba atrás de la puerta y te escuché lo que Dios te dijo, no te hagas. Ven para acá, chiquito. No, y Sara estaba bien volada, hermano. ¿Sí? ¿A poco no es un momento alegre eso, hermano? Amén. Dentro de una pareja, dentro del matrimonio. Amén. Es hermoso. Aleluya. Entonces, pero, ¿verdad? Estamos en el contexto de Sara y no de nosotros. Entonces dice aquí, dice, mis héroes en la Biblia son Abraham y Sara. Yo me imagino a Dios llamando a todos los ángeles, diciéndoles, vengan a ver estos dos viejitos que me creyeron. Imagínense, hermano. Dios le llama a un anciano y dice, oye, a ti te he escogido para que seas padre de mucha gente, y a tu mujer la estéril, la que nunca te dio hijos, a ella le voy a dar vida en la matriz. Imagínense. Y luego Abraham pega el brinco y Sara se ríe y lo llama a la recámara y dice, Abraham, vente para acá. Y Dios llama a los ángeles y dice, mira muchachos, me creyeron. Dios sorprendido, maravillado. ¿Por qué cree que Dios dice, cuando Dios le dice al centurión romano, cuando aquel centurión romano va ante Jesús y le dice, Señor, dice, sana a mi siervo que está gravemente enfermo y postrado en cama? Y dice, pero solamente di la palabra y será hecho. Dice, no entre bajo mi techo porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y será hecho. Y dice que Jesús dijo, no he visto tanta fe. ¿En quién? El centurión. ¿En quién? El centurión. No digo eso. No he visto tanta fe en Israel como en este hombre. ¿A qué se estaba refiriendo? Israel siempre batalló, el pueblo judío siempre batalló teniendo fe. Dice, nunca había visto tanta fe en Israel como en este hombre. O sea que Israel tuvo fe, pero no como ese hombre estaba teniendo. Dice, y él miraba a todos en Israel, porque Jesús es Dios. Y él se está refiriendo desde que Israel nació. Dice, no he visto tanta fe en Israel como en este hombre.
Sé que todo lo que Jesús había visto en las generaciones del pueblo de Israel, nunca había visto tanta fe como la vio en ese hombre. No he visto tanta fe en Israel como en este hombre. Quiere decir que ese hombre también tenía fe como el padre Abraham, hermano. Y Abraham le creyó a Dios. Israel tuvo fe, pero mostró más fe ese centurión romano. Imagínense, uno que no era ni judío, centurión romano, soldado de Roma, católico, centurión romano, tenía más fe que el mismo pueblo de Israel en muchas ocasiones. Dice, este sí que se voló la cerca con esa fe que trae. Yo imagino que Dios así dijo de Abraham: no he visto tanta fe desde mucho tiempo como en este viejito. Y en su viejita, en su esposa, ya los dos casi muriendo. Ya no pueden nada. Ya están para el cajón los dos. Porque eso es lo que la Biblia dice. Y este ya casi muerto. Ya casi. O sea, que ya le faltaba poco, pues. Y como le creyó a Dios, Dios lo fortaleció y le dio más vida, hermano. Este ya casi muerto. Aleluya. Cuando usted ya esté casi muerto, créale a Dios para que le dé muchos años más. Amén. Cuando diga ya voy para el cajón, créale a Dios para que Dios le dé más años. Para que Dios lo rejuvenezca. Para que Dios lo fortalezca. Y que Dios diga en el libro de la historia: y este ya casi muerto me creyó y le di vida, lo fortalecí, lo levanté y lo volví a usar para honra y gloria de mi nombre. Este ya casi muerto, pero le creyó a Dios y Dios se glorificó en su vida. Amén. Amén. Imagínense. ¿Qué no diría Dios llamando a los ángeles? Diciendo: mira, muchacho. Y todo el peso pluma llegó allí, hermano. Y llegaron ahí todos los ángeles. Y Dios le dice: mira, qué tremendo estos dos viejitos. Cascaritas ya. Ya. El padre Abraham. Sinceramente. Anciano el amigo. Pero Dios le dice: Abraham, te voy a rejuvenecer como el águila y vas a ser como un Aleluya. toro. Y le vas a dar un hijo a tu mujer. Y Abraham le dijo: amén, Señor. Y Dios se maravilló. Se sorprendió. Es que, hermano, Dios se sorprende cuando mira nuestra fe. Dios se maravilla cuando mira, hermano, que somos gente de fe y que le creemos a Dios. Cosas grandes suceden. Ya no le pongas pretexto. Dile: Señor, amén, te creo que me vas a usar. Creo que vas a hablar a través de mí. Úsame, Señor, para tu honra y gloria. Y vas a ver la gloria de Dios, hermano. Amén. Vas a ver la mano de Dios moverse en tu vida y a través de tu vida. Dice amén en esta hora. Amén. Amén. Dice, mis héroes en la Biblia, dice: Abraham vivía en un contexto de esterilidad. Él vivió años con Sara sin tener hijos, pero Abraham no puso eso por excusa para dejar de creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios y Sara también le creyó a Dios. ¿Cuántos años habían intentado tener hijos Abraham y Sara? Desde que se casaron. Muchos años. Jóvenes. Abraham estaba joven cuando Dios lo llamó. Cuando Dios lo llamó de que saliera de Ur de los Caldeos. Y lo llamó a una tierra desconocida. Joven el hombre, con su mujer Sara y sus criados y sus criadas, unas 70 personas en total, salieron de Ur de los Caldeos a un lugar desconocido. ¿A dónde vas, Abraham? Y no sé, pero Dios me dijo que camine.
vida. Joven el amigo, todos sus años vivió con una mujer que no le dio hijos. Año tras año. 40, 50, 60, 70, 80 años, 90 años. Ya habían perdido toda noción de lo que era el placer en la intimidad. Ya habían perdido tal vez el intento también de querer crear hijos. Ya no había nada, no estaba en su mente el empezar una familia. Pero Dios les habló. Dios les habló. Y les dice, oye, lo voy a hacer papás a los dos. Les voy a dar un hijo y con ese hijo vas a empezar una nación grande y numerosa que no podrá ser contada. Reyes y príncipes saldrán de ahí. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó. Pero este amigo, hermano, duró muchos años. Me imagino yo como hombre intentando tener criaturas y nunca se logró. Llegaron a viejitos, durmieron ese sueño, quedó en el olvido. Pero viene Dios y despierta en ellos otra vez. Los reanima y les dice, hey, ustedes van a ser padres de mucha gente. Y ellos no pusieron excusa alguna, aunque por muchos años habían intentado. Por muchos años habían intentado y no habían logrado nada. ¿Cuántas veces has intentado hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces te has lanzado a predicar? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, yo voy a hacer tu voluntad? Tal vez la vez que lo hiciste dijiste, no, ¿para qué predico si no sé hablar, si no nadie me escuchó? Hice un llamado y nadie pasó. No, yo no sirvo para predicar. Imagínate, Abraham tantos años queriendo un niño y por último Dios lo usa. Cuando se miraba que ya no había esperanza. ¿Cuánto no más nosotros que estamos jóvenes, que estamos fuertes, que estamos llenos de vida, que tenemos fe, que tenemos al Espíritu Santo? Abraham no tenía ni el Espíritu, hermanos. Tú de verdad le haces aleluya, gloria a Dios, santo, y te gozas, sientes el Espíritu, sientes las corrientes del Espíritu, lloras, te ríes, danzas, brincas, aplaudes, y dices amén, aleluya, sientes algo bonito. Abraham no sentía eso. Abraham le creyó al Dios invisible, al que no veía, al que no sentía, pero sí oía. Tú que lo sientes, tú que miras sus maravillas, tú que lloras cuando te toca, tú que danzas cuando te ministra el Señor. Te dice el Señor, predica, ay Señor, mejor manda a alguien más. Llora por no ir. Dice amén en esta hora. Amén. Amén. Por la fe de esos dos ancianos, estamos todos nosotros aquí presentes. Porque por la fe somos hijos de Abraham. Los que son de fe, dice la Escritura, son hijos de Abraham. Porque Abraham es el padre de la fe. Ahí se le contó por justicia y ahí empezó la iglesia de Cristo, con Abraham, porque él le creyó a Dios y de esa descendencia iba a nacer el linaje de Jesús, y ahí Jesús vino y entonces nosotros llegamos también, porque un hombre una vez le creyó a Dios. Si tú le crees a Dios, un día un ministerio glorioso se puede levantar de tus lomos, una iglesia gloriosa se puede levantar de tus espaldas. Dios puede usarte para su honra y gloria. Ya no pongas excusas, ya no pongas pretextos. A la obra de aquel que te ha llamado. Dice amén. Amén. Una fe preciosa la que estos ancianos tuvieron.
Abraham, aunque tuvo una mujer estéril, nació para ser padre de toda una nación. Imagínense. Nació para ser padre de una nación, pero se casó con una mujer que no le daba ni hijos. Pero creyó a Dios y se cumplió la promesa. Vamos a ver otro personaje aquí, José. José, aunque fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y fue puesto aún en la cárcel, nació para gobernar Egipto y para darle de comer al pueblo de Israel y que no murieran de hambre. Imagínense, hermano. José se quejó de su contexto. Soy esclavo, ya no voy a poder lograr alcanzar mis sueños, ya me vendieron como esclavo, ya no voy a poder hacer lo que yo quería hacer. Ya los sueños que Dios me dio ya no se van a cumplir porque ahora estoy en la cárcel, estoy como esclavo, estoy aquí, ya no sirvo para nada. José no puso su contexto como un pretexto para no alcanzar las promesas de Dios. José, hermano, yo me imagino que él dijo, no. Me imagino que cuando lo vendieron como esclavo y llegó el día sábado para vender a todos los esclavos, yo me imagino que había los 3 esclavos ahí arrinconados, tirados ahí en el piso y todos desanimados, deprimidos. Me vendieron, me trajeron de tierra lejana, me robaron de mi casa y me trajeron aquí a Egipto para venderme como esclavo y yo no quiero estar aquí, yo quiero a mi mamá, quiero a mi papá, llévenme para mi casa, por favor. Ahí estaban todos los esclavos deprimidos, tristes, llorando. José no. Yo me imagino que José ese día, hermano, buscó el espejo y dijo, aleluya. Como a peinarme, a ponerlo bien carita, porque hoy me va a comprar el mejor comprador. El que pague mejor me va a llevar a mí y se va a llevar el mejor premio. Porque yo soy hijo de Dios. Y todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios y que con un propósito han sido llamados. José no estaba ahí tirado deprimido. Me imagino que llegaban 2, 3 ahí a comprar y José no les hacía nada porque no miraba que traía mucho lío. Pero pasó Potifar, capitán de la guardia, uno de los más macizos en el palacio de Faraón. Y ese sí, tiraba el cuello José. Mírame bien, Potifar, que aquí estoy. Soy lo mejorcito que entre todos estos esclavos. Y Potifar buscó, a ver, ¿cuál es lo mejor que tiene? Le dijo los vendedores, dame el mejorcito. Y pues los vendedores decían, ¿cuál es el mejor? Este chillón, no para nada, quítate tú. Porque lo miraban todo deprimido, los demás, todos chillones y mamitis y papitis. Pero José lo miraban ahí. Es el mejorcito que tengo. Ven para acá, José. Ven para acá. Muéstrale la dentadura, muéstrale los brazos. ¿Qué puedes hacer? ¿Sabes leer? Este sabe leer. Porque José sabía leer. Sabe leer el muchacho. Todo estos esclavos no saben ni leer. En dialecto hablan. No han aprendido otra lengua. José sabe leer. Tiene sabiduría. Es inteligente, de buen parecer. Mira, hasta se bañó hoy para venir a la venta. Qué carita el amigo. Entonces lo compraron. José no estaba deprimido. Y dice que cuando lo llevó Potifar a su casa, hermano, dice que Potifar nomás lo estaba observando. Y dice que Potifar y toda su casa miraba cómo Dios estaba con José. Porque José no estaba triste ahí. Potifar, por favor, déjame ir con mi familia. José no estaba ahí, ay, Potifar, ¿cuándo me vas a dar descanso? No, José era el mejor esclavo para trabajar aún, hermano. Buen trabajador. Él usó su contexto de esclavo como un pretexto para estar ahí lamentándose y quejándose, sino que él usó, hermano, su vida para lo mejor. No importaba cuál era su situación, no importaba
estaba como esclavo, él hacía lo mejor como esclavo que podía hacer. Le levantaron falso, le tumbaron su imagen, lo mandaron a la cárcel. Potifar lo mandó a la propia cárcel y de ahí. Y Potifar, hermano, le da todavía las llaves de la cárcel a José, porque Potifar no perdió la confianza en José. Potifar siguió confiando en José y le dio todavía las llaves de la cárcel y dijo, ¿sabes qué? Encárgate tú de la cárcel. En la casa ya no te puedo tener porque es para aquella mujer. Pero en la cárcel, quiero que ministre. Dice que la cárcel, hermano, se corría porque José la ministraba. Yo me imagino que hasta mejor alimentación tenían los presos. Le daban buena comida, le daban sus buenos baños. La cárcel hacía José trabajando duro, hermano, ministrando la prisión. Llegó el panadero, llegó el copero a la prisión. Tuvieron un sueño, José se los interpretó y les dicen, en 3 días a uno le restituirán su puesto y al otro lo van a colgar. ¿Y a quién fue al que mataron? ¿Ah? ¿Al panadero o al copero? El copero quedó vivo. Y sabe que para ser copero no cualquiera puede ser copero. No cualquiera. Para ser un copero, hermano, tenía que ser hombre de confianza. Porque el copero es el que primero probaba la copa del rey. Por si alguien le quería hacer algún daño, el copero quedaba ahí, trababa. Ahí moría el copero y el rey ya no se tomaba su copa. Porque alguien lo había envenenado, alguien le había hecho un mal. Entonces el copero para eso era. Él probaba primero la copa del rey. Se echaba sus fachos, sus buenos traguitos, se ponía alegre el primero. Y le decía, rey, esta está buena. Y se le entregaba al rey. Y el rey entonces le entraba también. Y el rey lo instituyó nuevamente. Lo restableció en su puesto nuevamente. Pero el panadero, a ese sí lo degollaba. Colgado. Entonces, pero José, lo que le quiero dar a entender en toda su trayectoria, él no estaba deprimido. Él no estaba todo triste porque todo se había echado a perder. Que ya no estaba con su padre, ya no estaba con sus hermanos, ya no estaba en su tierra natal. José nunca usó todo eso como un pretexto. Él no usó su contexto. Él no usó la prisión, él no usó la esclavitud como un pretexto para decir yo no puedo hacer las cosas. No, sino que al contrario, él, hermano, mostró que Dios estaba con él y todo lo que él hacía era prosperado y era bendecido porque Dios estaba con él. Bendito sea el nombre de Dios. Y así también usted, hermano. Usted tiene que mostrar que Dios está con usted. Que está pasando batallas económicas, muestre que Dios está con usted. Muestre que Dios no lo deja. Muestre que Dios lo respalda. Muestre que Dios no lo desampara. Amén. Muestre en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces es importante que nosotros entendamos que no podemos usar nuestro contexto de nuestra vida o la situación que estamos viviendo como una excusa para decir, Señor, yo no te puedo servir. Porque José llegó a alcanzar los sueños que Dios tenía con él. ¿Qué decimos nosotros en la mayoría de las pruebas? Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué a mí? Y eso que no estamos como esclavos, imagínense que nos llevaran como esclavos. Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué a mí? Si yo soy tu hijo, soy tu siervo, soy tu sierva, Señor. Tantos años te he servido y mira lo que permite que el diablo me haga. ¿Por qué José no se quejó? Porque sabía que fiel era el que lo había llamado. Y no importa por dónde tengas que atravesar, todo va a ser una escuela para que llegues a cumplir la meta que Dios tiene contigo, para que alcances las promesas que Dios tiene para tu vida.
Por eso no debemos quejarnos de las situaciones, de los problemas, de las dificultades. Al contrario, decirle: Señor, enséñame lo que tienes que enseñarme en este momento, en este proceso, en esta prueba, en esta lucha, en esta tribulación que estoy atravesando. Enséñame, Señor. Moisés era tartamudo, exiliado de Egipto, pero nació para darle la palabra de Dios a un pueblo y sacarlo del mismo Egipto. Imagínense, Moisés, exiliado de Egipto, asesino, porque para los egipcios Moisés se convirtió en un asesino, fugitivo, era de los más buscados. Dijo Faraón: el que le doy recompensa al que me encuentre a Moisés. Me imagino que todo el mundo buscó a Moisés por mucho tiempo y no lo encontraron. Moisés era un fugitivo de Egipto, de las autoridades egipcias, porque él mató a un egipcio, y matar a un egipcio era la muerte, especialmente si era un hebreo. Y como Moisés era hebreo y dio a conocer que él era hebreo y mató a un egipcio, olvídese, era la muerte. Por eso que Moisés salió corriendo. Era un fugitivo de la autoridad, era fugitivo de la ley, era de los más buscados de Egipto. Pero después de 40 años, imagínense, después de 40 años Moisés regresa a Egipto y se presenta. Y Faraón, hermano, se opone, pero Dios usa a Moisés, a pesar de que fue asesino. Te mira una persona y dice: no, ese hombre es matón, ¿cómo Dios lo va a usar? Si usó a Moisés, que mató a un egipcio, y lo usó tremendamente. Dice la Biblia que como Moisés no había otro hombre más manso que Moisés. Después de ser un asesino, después de haberse levantado, hermano, como hombre contra otro egipcio, y rácatela, y le dio duro. Moisés no cree que era todo raquítico, esquelético. No, estaba más o menos así como yo. No, Moisés, hermano, era... Moisés era fornido, era de guerra, ¿no? Moisés tenía estrategia militar, tenía conocimiento militar. Era hombre fornido, hombre macizo, hombre de guerra. Tenía grandes brazos, hermano. Imagino que cuando se le brincó a aquel egipcio, rácatela, se le cuadrilla. Sacó ahí su taekwondo y su judo y sacó ahí todas las movidas, hermano. Moisés era preparado como gladiador. En aquel entonces, hermano, a los príncipes, porque Moisés era príncipe en Egipto, a los príncipes eso los entrenaban, hermano, para pelear. Eran hombres preparados, hermano. Moisés no era cualquier vago de por ahí de Egipto. Moisés era un príncipe de Egipto, hombre que desde pequeño le enseñaron la lengua y las costumbres egipcias, y le enseñaron, hermano, a cómo pelear, a combatir, a defenderse, a cómo destruir a sus enemigos. Moisés no era cualquier persona. Moisés era dice la Biblia que era poderoso en palabras. Si Moisés ya ha sido tartamudo por la soledad que tenía acá, ya no sabía con quién hablaba, pues. Pero cuando se agarró con ese egipcio, ¿no? Moisés lo veía, ¡pah! Ahí lo quedó al amigo. Lo agarró y lo maromeó y le puso 2, 3 y vámonos, muerto. Lo mató. Lo mató, hermano, a mano limpia. Porque no dice que hermano, agarró una piedra, un barrote y le dio, no, se le lanzó encima. Y vámonos. Como antes. A mano limpia, vámonos duro.
ese hombre fornido, a ese hombre peleonero, a ese hombre de carácter grotesco, a ese hombre impulsivo, agresivo, a ese hombre con estrategia militar, con conocimiento de pleito y de guerra y de armas, hermano. Ese hombre se convirtió en el hombre más manso de la tierra. No me venga a mí a decir que no podemos cambiar. No digamos no podemos hacer la diferencia, porque sí se puede, bendito sea el nombre de Dios. Si Moisés pudo, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Amén. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Amén. Sí. Moisés estaba pesado. Está más grueso en la vida. David, aunque era perseguido por la justicia y vivió entre cuevas y ejército, dice, y el ejército que le siguió fue de amargados. Imagínense, ¿quién seguía a David, hermano? Un puño de amargados, hermano. Como 400 hombres, dice la escritura, de gente amargada, endeudada, deprimida, desalentada. David, hermano, perseguido por la justicia, sin deberla ni temerla, hermano. Sin deber nada a la justicia lo perseguía. David no le había hecho nada al rey, pero sin embargo el rey lo perseguía a muerte. Quería matarlo, traía un precio sobre la cabeza de David. Y se lanzó el rey Saúl con todo su ejército a buscar a David, hermano, para matarlo. David huyó. Amén. Y lo único que lo seguía era un montón de gente acobardada, con miedo, con temores, con dudas, con incredulidades. Todos le debían. Estaban endeudados, hermano, amargados de espíritu, contristados. Y esa gente, hermano, era la que seguía a David. Imagínense. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Amén. Pero David, fíjese aquí, nació para ser rey, figura de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque era el más pequeño de sus hermanos, nació para liberar al pueblo de Dios de las manos de los filisteos. Ni su padre, hermano, se acordaba de David. Le dijo a Samuel, reúne a todos tus hijos para que comamos. Y después el Señor me va a decir quién es el ungido de Jehová. Dice que llamó a todos sus hijos. Y David y Samuel miró a los hijos de Isaí. Y miró uno bien fornido, bien grandote, bien macizo. Y seguramente este es el ungido de Jehová. Seguramente mira los brazotes que se cargue la mano. Cabal, este va a ser. Y Dios le dice, no le mire su tamaño, ni su estatura, ni su parecer, porque yo lo desecho. Porque tú mira lo que está delante de ti, mas yo Jehová miro el corazón. Y entonces Samuel dice, pues entonces, ¿quién es? Y le dice a Isaí, oye, estos son todos tus hijos. Y Isaí ha forzado, ya tengo uno ahí, el más pequeño. Ya ni me acordaba de él. Ya ni me acordaba. Sí, estaba David allá. Pero ni su padre tenía fe en que David pudiera hacer algo. Ni su padre tenía fe en David, que pudiera llegar a sumar algo David. Si no lo hubiera llamado luego por el profeta Samuel. David, ven, a mí se ve que vos sos. No, ni su padre tenía fe en David. Ni su padre podía ver lo que Dios tenía con David. Pero Dios tenía cosas gloriosas. Tal vez tu mujer dirá, ¿tú qué vas a sumar? Vos no sumas nada. Tal vez tu esposo diga, no, mujer, no sumas nada. Ni para cocinar sos buena. De repente, tal vez tu gente no puede ver en ti lo que Dios está mirando.
Pero Dios te ha escogido, Dios tiene propósito, Dios tiene cosas grandes con tu vida, bendito sea el nombre de Dios. Al ignorado David, que ni aún su padre se acordaba de él, Dios sí lo tenía en cuenta, Dios sí lo estaba viendo. Aunque nadie te tome en cuenta, aunque nadie te mire, sabe bien que hay alguien que sí te está viendo. Alguien sí te está tomando en cuenta. Y Él tiene un propósito, un llamado con tu vida. Y David, aunque era el menor y no tenía la experiencia militar como sus hermanos para irse a la guerra, sin embargo David era el llamado para ser el capitán en jefe de la nación de Israel, para ser el rey de Israel. Por eso, hermano, no podemos nosotros usar nada de excusa. Tú tienes un llamado, punto y se acabó. No hay excusa para ti. No puedes estar tú, ¿verdad?, llenándote de excusas en tu vida. Salomón, aunque fue el hijo de Betsabé, ¿de quién fue hijo Salomón? ¿De quién era Betsabé? Con la que la mujer con la que David cayó en pecado, con quien pecó David, nació para construir el templo de, imagínate. Salomón era el hijo de David, pero nació de una mujer, ¿verdad?, que David había pecado con ella. ¿Qué dicen hoy muchos ministros de ese tipo de hijos? ¿Qué dicen muchos ministros? Que son hijos de maldición, que son hijos de adulterio, hijos de pecado, que ellos no pueden recibir bendiciones de Dios. Porque el hombre estaba pecando y la mujer quiere decir, ese niño es de pecado, ese niño no puede recibir bendición de Dios, esa es maldición de Dios. Y condenan a los seres humanos, a los hijos que nacen bajo esas condiciones. Hay ministros del evangelio que hacen eso. Yo he conocido pastores, predicadores que condenan hijos de matrimonios de personas que han estado en pecado, en adulterio y que quedan embarazadas y dicen, ese es hijo de adulterio, ese es hijo de edad de pecado, de maldición, ese niño no puede ser bendecido por Dios. Pero ¿qué dice la Biblia de Salomón? Hasta le construyó un templo a Jehová Dios, aunque no digan amén. Explico en esta hora. Entonces, aunque fue hijo de Betsabé, con quien pecó David, nació Salomón para construir el templo de Dios. ¿Cuánta gente de pequeño tal vez no le dijeron a Salomón, oye, tu papá pecó con tu mamá? Tu papá mató al esposo de Betsabé, al esposo. ¿Cuántas críticas no se debe haber llevado David, hermano? ¿Cuántas críticas, cuántas burlas, cuántos señalamientos no se debe haber llevado Salomón? Tú eres hijo de adulterio, tú eres hijo de pecado. Sin embargo, Salomón no permitió nada de eso, que golpeara sus emociones y sus sentimientos, sino que él llegó a cumplir el propósito de Dios y edificó el mejor templo a Jehová de aquella época. Bendito sea el nombre de Dios. Y no hubo un hombre sabio como lo ha habido Salomón. Ese hombre llegó a ser el hombre más sabio sobre la tierra. Sabio Salomón, poeta, filósofo, siervo de Dios, 1000 mujeres,
Los mejores regalos le traían a ese amigo. Animales extraños de toda la tierra le traían a regalar. Y mujeres hermosas de todas las naciones le traían a regalar. Se las traían a su altar ahí. Y Salomón disfrutaba de toda esa riqueza, de todo aquello. Dice la Biblia que nunca ha habido paz como la hubo en el reinado de Salomón. Salomón tenía todos sus enemigos en paz, hermano. En el tiempo de Salomón, usted no va a escuchar de guerras. Hubo paz. Todas las naciones adquirieron gracia con Salomón, hermano. Por eso que le traían presentes. En vez de quererlo matar, le traían presentes. Le traían chinitas, morenitas, piñas, todo. Mexicanas, salvadoreñas, de Honduras, de todas partes del mundo. 1000 mujeres llegó a tener. Y 1000 suegras también. Pero sin embargo, hermano, llegó a ser el hombre más poderoso, a pesar de que probablemente en su niñez fue reído, señalado por los demás niños. Porque usted sabe que el chisme corre como pólvora y eso no es aquí, eso viene desde la antigüedad. Dice amén. Amén. Entonces, Salomón se sobrepuso. Nehemías, aunque servía a otro rey, al rey Artajerjes, nació para reconstruir los muros de Jerusalén. Elías, aunque estuvo en medio de una crisis y de una sequía, nació para demostrar que Dios es el proveedor de la lluvia y que no hay Dios fuera de él. Daniel, aunque fue llevado a Babilonia, nació para demostrar que aunque fue tirado al foso de leones, pudo dormir entre ellos confiado en el Señor. Imagínense eso. Hasta roncó el amigo. Y los leones estaban cuidándolo, que nadie los lastimara. Tú duermes, Daniel, nosotros cuidamos que no se meta nadie. Por eso es que estos hombres, hermanos, aunque tuvieron sus batallas, siempre lograron el propósito de Dios. Estos hombres, aunque tenían sus propias luchas personales, no lo pusieron como excusa para no cumplir el llamado de Dios. Por lo tanto, no pongas más excusas tú para cumplir el llamado de Dios en tu vida. Job, aunque lo perdió todo, nació para demostrar que Dios puede prosperar el estado último de un hombre más que el primer estado. Imagínense. ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera perdido todo lo que perdió Job en un solo día, en 24 horas? ¿Cuántos hijos perdió? 3. ¿Ah? 3. 3. Por 3, 6. ¿Cuánto dijo usted? 10. 10 hijos perdió Job en un solo día. Perdió haciendas, perdió ganado, todos los camellos de último modelo, las vacas, los chivos, los toros, el perro, el gato, todo lo perdió. Las casas, los terrenos, el fruto del campo, todo. Vinieron bandas de hombres armados. Vinieron granizo del cielo, vino fuego del cielo, lo destruyó todo. Hermano, pero Job mostró que aunque todo lo perdió, Dios era poderoso para restaurarle todo lo perdido. No sé qué tú has perdido, pero no podemos ponernos a llorar y a excusarnos y decir, Señor, ya todo se acabó, ya todo se vino abajo, ya no voy a poder hacer nada. No, sí se puede. Nomás que hay que humillarnos como lo hizo Job. Caer de rodillas, pedirle a Dios misericordia, clamar a Dios y darle honra y gloria a Dios. Y Dios lo va a restaurar todo. Muchas veces, hermano,
no confiamos como lo confió Job en Dios todo. Job confió que Dios le iba a dar todo de regreso. Le dijimos, ya no tengo dinero. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero Dios es poderoso. Amén. Dios es poderoso. Mi salud está mal, ya no voy a poder ser el mismo. Ya no voy a poder ser aquella persona fuerte que era antes. Me siento débil, me siento acabado, me siento avejentado, me siento aquí, todo me duele y esto y lo otro. Hermano, tienes que saber que aunque el enemigo te ha robado la salud, el Señor te la puede devolver en el nombre de Jesús. Amén. Y que vas a volver a hacer aquellas cosas que antes hacías. Que Dios te va a rejuvenecer. Que Dios te va a fortalecer. Yo conozco, hermano, hombres de Dios que están ancianos. Conozco uno que tiene 87 años. Siervo de Dios. Y todavía anda por las naciones predicando. Ya cansado, ya casi no puede caminar, pero todavía anda fuerte y predicando y se para. Aunque se cansa, pero se mantiene parado y predica parado. Aunque después se sienta, pero hace la obra de Cristo Jesús. Tiene la fuerza, tiene el ánimo, tiene la voluntad. Yo quiero verlos a ustedes juntamente a mi lado, que lleguemos a viejos, hermano, y predicando, que anden por las naciones, llevando el evangelio a todas partes del mundo. Los siervos de Dios, 80, 90 años, que estemos haciéndola, no que estemos ahí. No, ya tengo 60 años, pastor. Ya, 65. Aquí mejor, pastor, aquí. Aquí déjenme, pastor. No, queremos gente, hermano, que se levante en el nombre de Jesús. Sí. Que aunque andemos ahí con el bastón ya por 70, 80, 90 años, hermano, y que la vista, que estemos enfocando a cada rato la vista, hermanos. No importa, ¡Ay! pero que andemos haciendo la obra de Cristo. Amén. No que seamos esos viejitos, hermanos, arruinados, que ya no puedo hacer nada. Claro que sí. Si Abraham teniendo 100 años lo pudo hacer, ¿cuánto no más yo? Si Caleb tenía 80 y se sentía como de 40, yo también lo puedo hacer. En el nombre de Jesús. Dice amén. Amén. Entonces, ¿lo creo o no lo creo? Dice amén, está medio raro. Ya no puede. No voy a hacer como ese chiste que dice Manuel, el hermano Manuel Méndez, ¿no? Que dice que el Señor ya está. Dice, no, si yo estoy bueno, dice. Yo estoy bueno, estoy fuerte, dice. Lo único que todo me duele, dice. No voy a resultar así, ¿verdad? Que todo está nuevo, está fuerte, pero todo le duele. No, no. Dios nos sana, Dios nos fortalece, Dios nos rejuvenece. Miren, una vez, hermano, no le miento, tuve una experiencia gloriosa. Estaba yo triste, pasando una lucha. Y me vino tristeza a mi corazón por la lucha, la presión, los problemas y tanto, hermano, dentro del ministerio. Y estaba yo de rodillas ahí en mi oficina, postrado ahí de rodillas. Y iba a venir a predicar y estaba todo triste. Y tenía que predicar. Mi hermano, y estando ahí orando a Dios, sentí, hermano, que vino algo sobre mi vida. Y que de mi adentro salió una fuerza así para afuera, como una capa de protección de adentro. Y empecé a sentir, me sentí literalmente como un búfalo. Así me sentí con una fuerza de un animal búfalo. Me sentí que me empecé a crecer, hermano, pero no
físicamente, sino en mi espíritu, mi hombre espiritual. Sentí, hermano, como mi hombre espiritual se fortaleció, ¿cómo lo pondré? Como el hombre verde, ¿verdad? Que cuando se enojaba se ponía así, hermano. Cuando yo estaba orando, sentí que aquel hombre espiritual, hermano, empezó a hincharse así, grande, y sentí las fuerzas, hermano, como las de un búfalo. Y me levanté y digo, wow, qué unción, qué fuerza la que trae. Pero hermano, Dios, ahí se cumplió la palabra que Dios nos da fuerzas como las de un búfalo. Yo estaba deprimido, triste, hermano, atribulado. Yo diciendo, Señor, y tengo que ir a predicar. Y de repente ahí en mi oración, en mi lloro, pero de rodillas, vino las fuerzas como las de un búfalo. Dios es poderoso, hermano, para reverdecer. Amén. Dios es poderoso para darnos la fuerza y la fortaleza para salir adelante. Dice amén en esta hora. Jonás, aunque trató de huir de la presencia de Dios, nació para predicar arrepentimiento a todo el pueblo de Nínive. No quería el amigo, poniendo excusas y pretextos, pero Dios todavía lo llevó a la fuerza. Ese amigo a la fuerza. Usted no quiere ir a la fuerza, ¿verdad que no? ¿Aló? Pero casi a la fuerza los llevo a veces. Casi a la fuerza predica. Más de fuerza que de voluntad. Otro Jonás. O otra Jonasa. A la fuerza lo lleva Dios. No, y lo peor es que usa un pescado y luego te escupen. Y va a ver que el pescado le digo, te va. Y te va a predicar, le digo el pescado. Ay, del tipo que te trae otra vez. Muchas veces, hermano, necesitamos dejar las excusas y hacer la voluntad de Dios. Ageo nació para demostrar que la gloria postrera será mayor que la primera. Habacuc nació para enseñar que aunque la higuera no florezca y la vid no dé su fruto, en todo vamos a alegrarnos en nuestro Señor, que es nuestra fortaleza. Pedro, aunque negó a Jesús 3 veces y le cortó la oreja al soldado, nació para llevar las llaves del reino y extender el evangelio del Señor por todo el mundo. Pablo, aunque persiguió a los cristianos para matarlos, nació para llevar el evangelio a toda Asia Menor. Juan el Bautista, Juan el apóstol, aunque murió solo en la isla de Patmos, nació en ese contexto precisamente para escribir el libro del Apocalipsis. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y cómo murió Juan? ¿Alguien sabe cómo murió Juan? Le volaron la cabeza. De cabeza. Lo decapitaron. Decapitado. ¿Cómo nació Juan? ¿Cómo murió Juan? No murió. Por su vejez. ¿Cómo murió Juan? Por su vejez. Santo. ¿Cómo murió Juan? ¿Lo decapitaron y qué? Crucificaron como a Jesús, pero de cabeza. ¿Cómo murió Juan? Decapitado. ¿Cómo murió Juan? No sabe cómo murió Juan. ¿Usted, hermana Blanca? Tú. Decapitado. Decapitado. ¿Y tú? Decapitado en un trozo. Nadie le atinó aquí. Nadie le atinó. Pedían la cabeza a las mujeres. Quien murió de cabeza fue Pedro el apóstol. Y quien murió decapitado fue Pablo el apóstol. Y quien murió en una olla de aceite fue Juan el Bautista. Digo, Juan el apóstol. A él, hermano, lo frieron. Hello. ¿A qué uno se refirió con Juan? Juan el apóstol. Él no murió de viejo. No, eso tienes que estudiarlo en el libro de historia.
Juan el apóstol. Ahora, Juan el apóstol vio la venida de Cristo Jesús. Amén, en los sueños. ¿Sí? ¿Vio la venida de Cristo? Sí. Si no, no hubiera escrito el libro. Él vio la venida de Cristo. Y el que la la, escribió. y el que le arrancó la cabeza, ¿cuál fue? Juan el Bautista, va. Y el decapitado también fue Juan el Bautista. Pues no te dijo cuál Juan. Hay varios Juanes. No pongas excusa. Juan el apóstol, no Juan el profeta. No Juan el Bautista. Juan. Sí. Sí, hay muchos libros de historia. Porque él no está en la Biblia, sí está en la Biblia. Juan sí está. Hay muchas cosas que no están en la Biblia, que usted tiene que estudiarlas. Las costumbres, todo lo que, lo que sucedió en el libro de historia en los tiempos de Josefo, es un estudiador en los tiempos de Jesús y para acá, ¿verdad? Y después de Jesús, un historiador, Josefo. Usted compra los libros de Josefo en su librería favorita, Sinaí, ahí lo tenemos. Ahí usted puede estudiar los libros de Josefo y ahí usted puede estudiar la vida del apóstol Juan, del Apocalipsis, también ahí le va a explicar. Estudie. Amén. Chicharrones de Juan, güey. Él no murió de viejo. Ustedes han mirado muchas películas. En las películas, puras películas, lea la Biblia. Señor bendito, con esto, aleluya. Y tú, mi hermano, naciste en el contexto en que naciste, en la ciudad que naciste, bajo la madre y el padre que naciste, con la economía que naciste, para demostrar que Dios todo lo puede en nosotros. El Señor es nuestro ayudador y la crisis que estás viviendo tu país y tu familia no es sino el contexto correcto para ver a Dios hacer maravillas, señales y prodigios en ese lugar, en esa etapa, en ese momento. Bendito sea el nombre de Dios. Hay gente que si tuviera dinero quisiera eso. Haz lo que puedes ahorita con lo que tienes. Haz algo para la honra y gloria de Dios. Vas a ver que Dios, si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondrá. No juzguéis el contexto. Juan 9, 1 al 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Imagínense lo que creía la gente en aquel entonces. Que el pecado de los padres seguía a los hijos, ¿verdad? Los discípulos le preguntaron al Señor: ¿quién pecó, él o sus padres, para que éste naciera ciego? La gente quiere averiguar por qué la gente está enferma en vez de buscar cómo sanarlos. Pero Jesús le dice que no son sus padres que pecaron ni el enfermo, sino que este hombre está ciego para que las obras de Dios se hagan manifiestas. ¿Para qué nació enfermo el hombre? Para que las obras de Dios sean manifiestas. ¿Para qué naciste pobre en veces? Para que la obra de trabaje y Dios haga se haga manifiesta. ¿Por qué te pasa lo que te pasa? Para que las obras de Dios se hagan manifiestas, para que mire la gloria de Dios en el momento del problema. Amén. No es para que te quejes, no para que te lamentes, sino para que clames a Dios y digas: Señor, muestra tu gloria, muestra tu poder en este momento. Amén, hermanos. Hola, cuida, va. El primer milagro ocurre en nuestras mentes cuando le creemos a Dios de lo que hace en nuestras vidas. A este joven lo habían juzgado de haber pecado, él o sus padres, por estar ciego de nacimiento. Pero Jesús dijo que era para que la gloria de Dios se manifestara en él. Jesús pasó el día correcto por el lugar correcto, delante de la persona correcta, para hacer la obra de Dios correcta. No juzgues tu contexto ni el contexto de otros. Porque tú naciste en el tiempo correcto para Dios mostrar su gloria a través de ti. ¿Qué era Gedeón? ¿Gedeón era un hombre próspero? Sí. Era pobre. ¿De dónde? ¿De qué ciudad? De la ciudad de Manasés. Cuando el ángel de Jehová se le apareció, le dice: varón valiente y esforzado.
ve con esta tu fuerza y libra a mi pueblo de las manos de los filisteos. Y le dice Gedeón, Señor, pero ¿quién soy yo para que vaya y libre a tu pueblo? Si yo soy el menor de todos mis hermanos. Imagínate, era el más pequeño. Dice, mi familia es la más pobre de entre el pueblo de Manasés. En primer lugar, soy el más pequeño, el más ignorante. Y mi familia es la más pobre. Y yo estoy aquí escondiendo un poco de trigo para que los filisteos no se lo lleven. Y Dios le dice, pero tú con esta tu fuerza y con esta tu valentía, ve y libera a mi pueblo. Imagínense. A Dios no le importa que seas pobre y que seas el más pequeño. Dios te quiere usar. Aleluya. Dios quiere glorificar su nombre. A Dios no le interesa tu estado social, económico, físico, lo que sea. A Él lo que le interesa es glorificar su nombre a través de ti. Por eso es que Él te llamó. Por eso ya no pongas excusa. Ya no pongas pretextos. Déjate usar por Dios. Deja que Dios se mueva en tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Dice amén. Amén. No juzgues tu contexto ni contexto. Dice, no juzguéis tu contexto ni el contexto de otros. No juzgue a nadie de pecador por el contexto en el cual él nació, como ellos lo estaban haciendo. Estaban juzgando al ciego por el contexto en que él había nacido. Señor, ¿quién pecó? ¿Su papá o su mamá? ¿Por qué este nació ciego? Maldición le cayó a ese amigo. Porque tal vez el papá era un fornicario, un adúltero, lo que sea. O sea, luego a condenar, luego a juzgar. Pero dice aquí el estudio, que no podemos juzgar a nadie pecador por el contexto en el cual él nació. Más bien mira la oportunidad de Dios para hacer un milagro. Tus problemas son tus oportunidades. Si tú naciste enfermo, es para que Dios se glorifique sanándote. Si tú naciste pobre, es para que Dios se glorifique prosperándote. Si tú naciste pecador, es para que Dios se glorifique salvándote. No digas jamás que eres un fracasado, porque Dios se glorificará levantando lo que no es para deshacer lo que es. Dice, no digas jamás que eres un fracasado, porque Dios se glorificará levantando lo que no es para deshacer lo que es. Dios te va a levantar. Si tú dices yo no soy nada, Dios te va a levantar para que deshagas lo que es, para que muestre la gloria de Dios en ti. Nunca tu contexto debe ser tu pretexto. Siempre debes de ver qué es lo que Dios va a hacer en medio de tus circunstancias. Hay gente que solo ve problemas, pero habemos otros que hemos aprendido a ver oportunidades. Amén. Mis problemas son sus oportunidades. Sus No hay problemas personales son las no hay oportunidades milagros. de Dios para glorificar su nombre. Si no hay problema, no hay milagros. Porque ¿cómo va a ser un milagro de Dios si no necesitamos? Necesitamos tener problemas para que Dios venga milagrosamente y lo resuelva. Amén. Tú has nacido en el lugar donde naciste, como naciste, de quien naciste, con un propósito para Dios. Dios es el perfeccionador, el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar. Lo que Jesús comienza como bueno, lo termina como perfecto. Amén. Y conclusión, deja de ver el ambiente que te rodea y cree en las promesas que Dios dejó escritas en su palabra para ti, sin poner ningún pretexto en tu mente. Entonces alcanzarás las bendiciones que Él tiene preparadas para ti. Amén. ¿Alguna pregunta sobre el contexto? No es pretexto.